Bienvenidos a su programa radial Dios de Impacto, a cargo de la hermana Luz María Barrientos y María Elena Mejía, del Ministerio Mujer a Mujer. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Iniciamos. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto de su poder derrotó. Muy buenas tardes, tengan cada uno de nuestros radioescuchas. Nuevamente estamos aquí en su programa, como cada sábado, Dios de Impacto. ¿Por qué Dios de Impacto? Porque nació en el corazón y puso Dios en el corazón de una servidora y de María Elena Mejía llamar este programa Dios de Impacto, porque Dios, eso es lo que hace en la vida. Cuando Dios toca una vida y aquella persona abre su corazón, Dios impacta el corazón de las personas, lo transforma y la vida no vuelve a ser igual. Así como impacta una vida, impacta una familia, impacta una nación, una ciudad, impacta a todo aquel que abre su corazón. De esa misma manera estamos agradecidos en esta tarde, radio escuchas que están. Esperemos que sea de gran bendición este testimonio que vamos a traer aquí con el pastor Castro, y voy a pasar el micrófono a cada uno de ellos para que se presenten. Pastor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí con ustedes nuevamente, aquí en Radio Shekinah FM, 95.1 FM. Gracias, estamos a la orden. Pastora Yolanda de Castro. Bendiciones, un saludo a toda la audiencia en esta tarde que nos escucha y nos ve por diferentes plataformas. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. También tenemos aquí a la compañera. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Es un placer nuevamente volver a estar aquí, platicar sobre diferentes tópicos y pues arranquemos. Okay. Bueno, pues estamos agradecidas aquí, ¿verdad? Nuestra compañera María Elena Mejía, Pastora Yolanda, bienvenidos nuevamente a este programa, Dios de Impacto, y Pastor Castro. Bueno, ahora vamos a llevar algo un poquito diferente. Ya hemos tenido y hablado sobre el testimonio de la Pastora Yolanda de Castro, y ahora vamos a tener el testimonio del Pastor Castro y de cómo también fue su encuentro, ¿verdad, Pastor? Cómo fue que Dios le entregó el matrimonio como compañera a la Pastora Yolanda de Castro. Si gusta compartirnos algo, Pastor, de su testimonio, primeramente, cómo fue que Jesucristo vino a impactar su vida. Con gusto. Mire, amados radioyentes y televidentes, es muy importante que entendamos lo que la Escritura dice. Dice en segundo libro de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese texto es el acta de nacimiento espiritual mío. Y le doy toda la honra y toda la gloria a Dios, porque el día que Cristo llegó a mi vida, empezaron a pasar todas las cosas viejas que yo hacía. Yo fui un adicto a las drogas, pero Dios cambió mi vida. Y hace 48 años que Él vino a mi corazón, en 1977, y Él ha venido haciendo una transformación constantemente, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo todos los días y todas las horas y todos los meses y todos los años. Si usted coopera con el Espíritu Santo, Él va a trabajar en nuestras vidas. Pastor, dice que hace 48 años Jesucristo vino a su vida, y usted nació de nuevo hace 48 años cuando entregó su vida a Jesucristo, pero ha sido un renovar y un transformar y un trabajar Dios con su vida, ¿verdad? Sí. No es que recibió a Jesucristo
y ya no hubo algo que trabajar Dios con usted. Platíquenos cómo ha sido ese caminar con nuestro Señor. ¿De qué áreas fue tan profundas de que Dios lo sacó a usted, pastor? ¿Cómo era su vida antes de Jesucristo? Un versículo que me impacta mucho es del rabino Shaul, San Pablo, que dice así: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, poniendo vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pleno, agradable a Dios, que esto es vuestro racional culto. Entonces, si nosotros entendemos estos versículos, vamos a empezar a renovarnos cada día, cada semana, cada mes y cada año por toda nuestra vida. Porque mire, yo quiero explicar esto con mucho respeto, amor y cariño a todos los radioescuchas, porque hoy hay una doctrina, una corriente evangélica muy fuerte que viene desde Argentina, hablando del nuevo pacto. Esa es la doctrina donde dice que ya, si tú llegaste a Cristo, ya estás completo, ya no necesitas nada. Y yo quiero decirle que es un proceso. Por eso la Biblia habla bien claro de toda esta transformación, porque entonces muchos se frustran cuando ven su vida espiritual que no has cambiado. Ahora yo quiero ser muy franco, cuando venimos a Cristo, el peso del pecado se quita instantáneamente. Se cortan los lazos de maldad y todas las ataduras, pero hay que renovar el carácter. Hay que curar las heridas del alma, porque a veces traemos heridas desde el vientre de nuestra madre, un espíritu de rechazo. Si eres hijo de una madre soltera, viene un rechazo desde el vientre de tu madre. ¿Eso traías tú? Eso traía yo. Bueno, ¿y cómo repercutió ahorita que le hace esta pregunta a la pastora? Que usted venía de un matrimonio de una madre soltera, pastor. No, pero era un padre ausente, presente pero ausente. Todo el día, toda la noche trabajaba y todo el día dormía, entonces nunca tenía tiempo para nosotros. Ok, pastor. ¿Y eso cómo fue que afectó en su vida? ¿Qué fue lo que ocasionó esa ausencia de estar su padre cerca de usted y poder tener esa conversación, esa cercanía con usted? Pues fue un vacío terrible en mi vida. Una orfandad. Una orfandad, esa es la palabra. Ok, ¿y esa orfandad a qué lo llevó a usted? ¿A las drogas? A las drogas, tratar de llenar ese vacío con drogas, con amigos, con francachelas, andar aquí y allá, pero sin tener una satisfacción en mi corazón. Pero cuando llegué a Cristo, eso cambió. Ok, pastor. O sea que usted, precisamente la orfandad que usted sentía y que usted carecía, ¿verdad? Usted lo buscaba con sus amistades y se refugiaba en las drogas. Claro, pero no lo podía llenar. Por eso, desde que amanecía, lo primero que hacía era alistarme y salir a la calle. Y hasta el anochecer, que ya estaba embrutecido de toda la mente, el cuerpo, entonces ya volví a mi casa. ¿No tenía su padre con usted alguna comunicación de como papá, de orientarlo, de decirle, oye hijo, tienes que trabajar, la escuela, de enseñarle de ciertos hábitos y ciertas educación que como padres damos hacia los hijos? Usted no la obtuvo, ¿verdad, pastor? Le voy a explicar este asunto, porque sería mentir si le digo lo mismo que usted me está diciendo. Okay. Porque mire, mi papá la primera vez que habló conmigo me llevó a una cantina y me dijo, ya este hombre, me dijo, ya deja esta cochinada, porque él sabía ya que estaba usando droga, y me puso una copa ahí. Y entonces ahí en la borrachera de él empezó a hablar conmigo, según él, que nomás fueron 3, 4 palabras. Y lo que quiero decirles es de que hay veces que creemos que tenemos respuestas, pero no es así.
Nuestro papá, nuestra mamá, a veces no saben qué hacer. Y nosotros creemos que sabemos todo como papá, como mamá. Es que no hay un manual para ser papá, no hay un manual para crear hijos, más que la palabra de Dios. Yo pienso que su papá le hablaba de acorde a lo que él estaba viviendo y a lo que él pensaba que estaba bien, porque era una persona, pues como dice usted, una persona que no tenía a Jesucristo en su vida, una persona que tomaba, sí, que él pensaba que la forma de poder tener a lo mejor la comunicación con usted era a través cuando él estaba tomando. Cuando él tomaba y lo llevaba a ese lugar, ¿qué era lo que él le ofrecía o la guianza que le daba? Discúlpeme, nomás una vez me llevó. Ok, ¿y qué era lo que le dijo esa ocasión? Eso, nomás ya deja esa cochinada, me dijo. Ese fue el consejo. Ese fue toda la plática que tuvimos ahí, él siguió tomando. Y yo ahí sentado en un lado, nomás viendo a todos los borrachos. ¿Qué sintió usted en ese momento, pastor, cuando vio a su padre así? Pues decepción, me sentí triste, más triste que nunca. ¿Y cuando salió de ahí usted fue inmediatamente otra vez a drogarse después de que ya no estuvo con su padre? Es que fue una noche nada más y llegamos ya bien oscuro y salimos ya casi en la madrugada. Ahora, pastor, usted mencionaba sobre lo que es un padre ausente. También hoy tenemos padres ausentes. Claro. A lo mejor todavía se sigue refugiando los hijos en las drogas. Ahora se refugian en las redes, podríamos decir. Como que cambió la forma, el sistema de refugio. Pero mi pregunta va enfocada a que usted dice que Dios lo cambió. Es lo mismo cuando da uno, el objetivo de un testimonio es solamente la experiencia que el Señor le da. Sí. O hay más allá, o hay un objetivo en sí de dar un testimonio, no solamente con la experiencia, porque la mayoría damos la experiencia, que es donde el Señor nos transforma. Mi pregunta es, ¿solamente ese es como el objetivo de un testimonio? ¿O bíblicamente hay más? Hay más, claro que sí, porque Dios es eterno, tenemos que entender eso. Entonces siempre va renovándonos el Señor, y en cada etapa hay un trato de Dios especial para nosotros. Entonces Dios cambió mi vida y empecé a ir a la congregación donde el Señor trabajó conmigo. Por 5 años estuve ahí, desde la mañana hasta el anochecer. 5 años. ¿Cómo fue su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pastor? Fue espectacular, para mí fue espectacular, porque Él marcó mi vida. Y fue ahí en el cerro Bola. Sí, los mexicanos, los de Juárez, ya sabemos dónde es. Entonces ahí, hermano, en un lugarcito, así en un patio de tierra, empezó a predicar un señor chaparrito, gordito, que después supe que le decían el frijolito, de ahí de la Trinidad. Y no le entendí nada, pero hubo algo sobrenatural cuando él llamó. Wow. Entonces cuando él hizo, ahora sé que es el llamado, el Espíritu. Ajá, y entonces pasé enfrente y empecé a llore, quebrantado, y el Señor sanó mi corazón en esa herida de pecado que traía, de drogadicción y de orfandad. Pastor, ¿su vida a partir de ahí ya no volvió a ser la misma? O sea, ¿usted ya no se volvió a drogar? No. ¿Nunca más? No, porque es increíble esto que le voy a decir. Mire, yo llegué a inyectarme heroína allá en Denver, Colorado. Usted sabe que eso es lo más pesado que hay. Y aparte la heroína es muy dependiente, la persona se hace sumamente codependiente inmediatamente, por decirlo así, inmediatamente así. Ahora, por ejemplo, lo que mencionaba es su experiencia de testimonio. Entonces quiere decir que cuando hay gente que dice que en una cuestión de drogas, como en su caso, que automáticamente al día siguiente usted ya no puede
tomarlas porque ya ha sido sanado. Entonces quiere decir que solamente que en el testimonio no es nomás nuestra experiencia. Claro. Entonces quiere decir que el Señor hace su sello. Claro. Entonces quiere decir que el Señor es veraz y eficaz. Claro. Entonces quiere decir que entonces el Señor trabaja su alma en automático. Así es. Y como en ese momento que usted ve de la diferencia de uno y otro, automáticamente en su ambiente siguió siendo el mismo. Claro. Pero usted, ¿cómo empezó a trabajar en un ambiente que para usted era el mismo? Porque mire, lo que quiero expresarles es de que el cambio espiritual es inmediato, instantáneo, el perdón de los pecados es instantáneo, es inmediato, pero las heridas del alma y la sanidad de la mente y del carácter es una transformación que es gradual. Me imagino que Dios se hizo el todo en su vida, ¿va, pastor? A partir de ahí. Claro, Dios tomó el lugar de su padre, ausente, claro. para tomar Dios el lugar de esa carencia que usted tenía. Y a partir de ahí usted comenzó a tener una comunicación directa ya con el Padre, una Sí. comunión. Sí, entonces por eso le digo que desde la mañana yo me iba al templo a las 9 de la mañana, comenzaba la oración a las 10 y yo estaba ya ahí. Y luego a las 11 me iba a evangelizar, repartir folletos y llegaba a las 6 de la tarde al culto y todos los días había culto. Una vida apasionada, Estaba apasionado. Enamorado. Entonces, cuando salía y eran las 10, 11 de la noche, entonces ya nomás llegaba a dormir y en la mañana era otra vez lo mismo. Por 5 años estuve así. Y ahí fue donde Dios empezó a transformar mi mente, mi vida, mi carácter. Y lógico, empecé a echarle ganas con Dios y me pusieron como líder de los jóvenes. En el año y medio yo ya era líder de los jóvenes ahí en la congregación. Y me entregaron una lista con 30 jóvenes que el que no andaba frío andaba congelado y no iban al templo. Y entonces me entregaron ahí una lista y yo empecé a verlo y dije, caray, ¿cómo lo voy a hacer? Y empecé a orar a Dios nada más. Wow. ¿Qué tan importante es lo que compartió usted ahorita, pastor? Tener esa comunión con Dios, ¿verdad? O sea, no solo el conocimiento, sino también la comunión para poder comenzar a ser direccionados por Él y así poder ser efectivos en el reino de los cielos, ¿verdad? Así es. Ahora, una de las cosas que mencionaba Luz que me hizo a mí recordar fue cuando dice que usted identifica al Señor como Padre. Los que no hemos tenido padre, es bien difícil llamarle Padre a alguien, Claro. y mucho menos llamarle a alguien que ni siquiera conocemos, ni siquiera vemos. Claro. Pero ya cuando tenemos como que, ahora sí, que nos da una identidad, ya le podremos decir Padre. Así es. En esos 5 años que el Señor lo procesó a usted, en esos 5 años, ¿dónde vio la diferencia en sus padres naturales? Y dice que usted empezó a sanar las heridas. ¿Las empezó a sanar por medio de oración, por medio de terapia, o cómo fue esa sanación continua y la relación de sus padres la llegó a restaurar, o ellos definitivamente quedaron todavía en su mismo estatus? Ellos quedaron en el mismo estatus, pero al final de la vida de mi padre, él se entregó a Cristo, que ya murió mi papá, allá está en el cielo con el Señor, Gracias a porque Dios. se entregó al Señor. Pero quiero decirle que me estoy adelantando muchos años, pasaron muchos años. Fue dura la guerra, no crean. Sí, mi mamá todavía no se convierte, pero yo estoy creyendo que ya es salva por la fe. Porque el Señor me prometió que si yo creo con todo mi corazón, en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, es promesa. Ahí está la promesa, yo creo en esa promesa y el Señor está procesando también la vida de mi madre y de mi hermana y de mi hermano. Y quiero decirle que hay un poder muy sobrenatural y tenemos que confiar en eso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces es una larga historia, le estoy resumiendo 48 años en unos minutos. Pero quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Eso sí que se les quede bien grabado esta tarde, en esta hora, porque Dios va a hacer milagros sobrenaturales
en aquellos que creemos en Él. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo no amaba a las mujeres, porque yo vi a mi mamá a los 5 años de edad, que ella tenía relaciones con otro señor que no era mi papá. Tenía su novio. Ella dice que era su novio, pero... Ya ven, andar tan errada. Sí, pero ya después me dijo eso, porque ella se dio cuenta que yo le dije a mi hermana que por eso no quería a mi mamá. Entonces Dios fue cambiando todo el ambiente de mi familia. Ahora mi hermana también está buscando al Señor y mi mamá también ya paró de tomar, mi mamá, y te doy gracias a Dios porque es una gran bendición. Y esta hora quiero decirle que Dios es bueno y poderoso. Y cuando me casé la primera vez, yo me robé a mi esposa, la primera. O sea, no nos casamos por la iglesia ni por el civil, sino que me la llevé de la iglesia porque yo no estaba regenerado en mi mente. Es lo que quiero que entiendan en esta tarde. Uno puede cometer errores muy grandes porque no es regenerado de su mente. Ahora, Dios me había perdonado todo mi pecado, mi raíz, sí, pero no me había regenerado en ese sentido. Entonces me la robé, salió embarazada y me disciplinaron en la iglesia. 1 año. Lo sentaron, como dicen. Sí, me sentaron. Y claro, yo tenía que aceptar eso. Pero lo que trato de llevarlos es de que tuve que empezar otra vez en la vida cristiana. Y Dios es bueno, Dios es poderoso. Él perdonó mi pecado de fornicación y me permitió empezar una familia. Entonces de esa familia me quedaron el fruto de 3 hijos, ¿sí? Y ya mi esposa, después de que tuvimos en el ministerio 30 años en la ciudad de Chihuahua, entonces, porque después de que me terminó la disciplina, me fui a la escuela bíblica en Durango, estuve allá estudiando y allá me gradué y entonces comencé el ministerio. Entonces, su primera esposa también conoció al Señor. Era de ahí de la congregación. Mencionó usted que tenía hijos. ¿Sus hijos conocen al Señor actualmente? Sí, gracias a Dios que sí. Okay. Bueno, a mí ahorita escuchándolo, pastor, y nos comparte, ¿verdad?, que usted ya conociendo el Evangelio y viendo sido transformado, va saliendo de las drogas y todo, y congregándose ya usted en una iglesia, usted tomó a su novia por esposa, se la robó. Sí. ¿Qué tan importante es el discipulado, verdad, pastor? Que nos enseñen los principios de la palabra y que nos discipulen precisamente. Porque muchas veces estamos en una iglesia, en una congregación y no se nos discipula, ¿sí? Exacto. Entonces seguimos cometiendo los mismos errores como cuando no teníamos a nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Porque es algo muy importante que usted ahorita compartía, la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se renueva? Se renueva a través de la palabra. Así es. ¿Sí? Es a través de la palabra que se va renovando nuestra mente y es a través de la palabra que el mismo Espíritu Santo va haciendo su obra para que posteriormente nosotros sepamos que eso ya no es agradable delante de Dios, ¿sí? Entonces verdaderamente tratemos con la ayuda del Espíritu Santo querer anhelar y vivir la vida que Cristo quiere que vivamos en una libertad, pero también en un temor santo hacia Dios y en una obediencia. Así es. Ok, después de esto que pasó, pastor, ¿cómo fue su vida con sus amistades? Porque me imagino que tuvo esa lucha también usted, ¿verdad? O sea, sale de las drogadicciones y se tuvo que confrontar a sus amistades con las que usted compartía, con las que usted se reunía. ¿Cómo fue esa lucha para usted, pastor? Ya no volví al barrio. Ok. Sí, que antes desde la mañana hasta la noche estaba en el barrio y ya no volví al ¿Era de barrio. los que tiraba barrio entonces usted, Sí. pastor? Ok, y no fue, pastor, no fue como muchas ocasiones, a ver, que a veces se comete el error de que sientes la alegría, el gozo del nuevo nacimiento y dices, bueno, me voy a ir a rescatar a Juanito,
a Pedrito, voy a ir a hablarle de Jesucristo, porque yo quiero que él también experimente, ¿verdad?, este nuevo nacimiento, esta paz, este gozo que siento por tener a Jesucristo en mi vida. Y todavía no se ha cimentado, o sea, no ha echado raíces. Y es por eso que muchas personas que salen de esos lugares, ¿verdad, pastor? A ver, compártanos usted, vuelven a recaer. Díganos. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho es que a mí me llevó a la iglesia un amigo mío que éramos drogadictos juntos. Empezamos a fumar marihuana juntos. Entonces él me empezó a llevar, pero después él ya no iba ni a la oración. Entonces me dejó solo ahí. Pero eso me mentoreó y me sirvió, ¿no crees? Exacto. Entonces él me enseñó unas pocas cosas que le agradezco mucho todavía a Gerardo Sánchez, porque es un amigo mío hasta la fecha. Entonces él me dijo, ya no vuelvas al barrio. Fíjese. Que éramos del mismo barrio los dos. Entonces eso me ayudó. Entonces yo estuve ya metido más en la iglesia. Todas las mañanas iba a la oración, salía como al mediodía y luego a evangelizar por los barrios, por las casas. Pero cuando ya volví al barrio, empecé a evangelizar porque ya sabía un poquito más de la escritura. Bueno. Pero ya no iba a reunirme con ellos, solamente iba a hablarles y luego ya me regresaba al templo. ¿Qué consejo daría usted a jóvenes, a personas que están en adicciones o que ya salieron de las adicciones y han tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Qué consejo a esos recién nacidos les podría usted decir para que se mantengan? Le voy a decir que otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es que yo tuve un mentor que era el presidente de los jóvenes y yo me le apegué a él, casi lo abrazaba todos los días, no lo dejaba ni noviar porque él también era soltero. Hasta que un día me dijo, ya Oscar, mira, me regaló un librote así grueso, ahí están todas las respuestas que tú necesitas. Me dio un librote de teología bíblica y sistemática, que vienen todos los temas ahí, porque yo quería saber más de la escritura, tenía hambre del Señor. Entonces él también ya está en la presencia del Señor. Hace unos pocos años que murió, ahí estuvimos mi esposa y yo en el funeral de Baltasar Jaramillo. Dios le bendice, Dios le guarda y ya está en la presencia del Señor. Oiga, pastor, fíjese que aquí en Ciudad Juárez hay mucho, o hubo mucho, o todavía, pero al menos como mucha banda, mucho cholito, mucho, ahora no sé cómo se llaman, ¿verdad? Porque antes ya como que están más identificados. Y cuando uno conoce al Señor, una de las cosas que a mí me llama la atención, que es importante, es que independientemente si se haya tenido adicción o no, siempre debe tener un mentor. Claro. Porque de alguna manera uno es débil, aunque uno de alguna manera se enamore y digan que es su primer amor, siempre debe de tener un mentor. ¿Qué recomienda usted, la persona que nos está escuchando? Porque estoy segura que alguien se va a identificar con su testimonio. ¿A dónde acercarse? ¿Con quién acercarse en las iglesias para poder tener un mentor cuando se sienta débil o para reforzarse? Mire lo que dice Gálatas 4, del 1 en adelante. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, esa es la recomendación del rabino Shaul San Pablo en una de sus epístolas, que dice que nosotros mientras comenzamos somos niños, aunque somos señores, dueños de todo, pero hasta que cumplamos la mayoría de edad, tenemos que estar sometidos a tutores y curadores para que nos sane las heridas el Señor. Entonces, ¿puede decir que un joven tiene que como que depositar su confianza en el líder de jóvenes? Claro, esa es una estructura bíblica y religiosa también. ¿Y qué pasa cuando ese tutor no tiene las tablas, pastor? ¿Qué podría suceder? Pues hay un problema ahí, o sea, usted dice que no tenga la madurez, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Tablas quiere decir madurez. Entonces,
Cuando un joven no tiene madurez, es normal que no tenga madurez. ¿Sí? Porque acuérdense que mientras son jóvenes, en nada difieren del esclavo. Entonces, hay veces que en las congregaciones tienen que poner líderes que no tienen la madurez espiritual, pero tienen el ánimo, el deseo, el carácter para ayudar. Y aparte tienen la asignación que les dio, como en este caso, que donde yo me congregaba, ahí elegían toda la congregación, elegía al pastor, al líder, ¿verdad? Entre todos votaban y claro que les veían un perfil, les veían colocarlo a las personas correctas. Exacto. Entonces hay veces que congregaciones no tienen esta disciplina y yo le entiendo lo que me está tratando de preguntar. Sí, porque en algunas eso sucede, hay ocasiones, o hay ocasiones que de alguna manera la persona recién convertida, hay ocasiones en que crece más que el líder. Claro. Entonces ahí es donde puede haber alguna diferencia, por eso es que era mi comentario. Y por ejemplo, una de las siguientes preguntas sería, ¿ahorita su vida la considera usted plena? No, les mentiría, porque todavía estoy en un proceso. Este proceso dura toda la vida, hasta que nos lleve el Señor con él. Y entonces entiendo esa parte de que es un proceso. Por ejemplo, menciona usted de que tuvo su primer matrimonio, ahora tiene un segundo matrimonio. Sí. ¿Cuál es lo que Es que mi primera esposa murió. La primera señora falleció. Ahora, todo aquel aprendizaje que usted tuvo, porque tengo entendido que fue joven, cuando usted se convirtió, el Señor empezó a trabajar con usted. La diferencia y la madurez en su segundo matrimonio, platíquenos un poquito dónde sí raya tanto que sea usted maduro espiritualmente y dónde raya tanto que no hubiera sido maduro, independientemente que ya estaba fuera de las drogas. Sí, gracias por esa pregunta, hermana, que me acelera en el tiempo, porque es muy larga la historia. Un día que mi esposa murió, yo me puse muy triste, me deprimí, tuve 2 años con depresión. Yo no sabía qué era la depresión hasta ese tiempo. Es una tristeza profunda. Le duele a uno el corazón, Y literal. es una inseguridad del futuro. No quiere uno ni pensar en el futuro. Pero la mente no para de trabajar. La mente se pone revolucionada a 1000 por hora, 1000 pensamientos por minuto. Pero negativo. Puro negativo. Con ganas de morir. Porque es desaliento, ¿verdad? Pensamientos de desaliento. Depresión, ¿verdad? Con la pérdida. Ansiedad, Y yo angustia. quiero decirle que ahorita la depresión es una de las principales lastres del estado de Chihuahua. Tiene el número 1 de suicidios de adolescentes. Y si alguno me está escuchando en esta hora, quiero decirle que hay solución. Dios tiene la solución. Así es. Oiga, pastor, un punto importante que marca aquí es depresión, ansiedad, desaliento, de esas veces que uno no puede dormir, pero la mente no descansa ni el cuerpo. Exacto. Desafortunadamente pensamos que la mayoría de las mujeres solamente lo tenemos, pero también los hombres adolecen También. de esto, también los hombres sufren. Platícanos un poquito sobre los hombres de alguna manera, ¿cómo puede sobrellevar? Porque se supone que en la cultura mexicana el hombre es hombre y el hombre es macho, ¿verdad? Y en la cultura de Dios, pues no, ahí somos todos iguales. Sí. Esa es la diferencia muy grande que hoy tenemos que marcar. Hay una línea muy delgadita, muy sutil entre la religión y el reino de Dios. Entonces Cristo no vino a traer religión. Cristo vino a traer relación con Él. Entonces eso es lo que a veces no entendemos, la línea sutil que hay entre una religión. Ahora, yo no estoy criticando las religiones, yo tuve una y todavía tengo y doy gracias a Dios por ello, pero la religión no me ayudó hasta que conocí el reino de Dios. Empecé Te quitó la cultura machista. Exacto. Sí, porque así Para es la cultura. reconocer los errores. Exacto, sí. Porque en la cultura del reino no hay machismo, no hay nada de esto que ahorita tenemos mucha gente.
hablando ahorita usted de lo que comparte, qué hermoso es tener una relación, ¿verdad? Y ver a Dios no solo como una religión, o como un Dios que no escucha, que no está interesado en lo que uno siente, en lo que uno pasa, sino que saber que hay un Dios que verdaderamente se interesa por el bienestar y por la salud del alma, de la mente, en todas las áreas de la vida de cada uno de nosotros, del ser humano, y por nuestra situación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, alrededor, en todas las áreas. Qué hermoso es, ¿verdad?, cuando uno tiene esa comunión con Dios. Eso es tener verdaderamente una relación, no solo, como comparte ahorita el pastor, una religión, sino Jesucristo está al alcance. Dice la palabra de Dios que los oídos del Señor están prestos para escuchar a los justos. ¿Cuándo? En todo tiempo y en todo momento. ¿En dónde? En todo lugar. Así es. No solamente dentro de un lugar donde nos congregamos para adorar juntos a nuestro Señor Jesucristo, sino en nuestra casa, en el vehículo, en la cocina, en el baño, donde aquí quiera. En el radio. Exacto. Él está al alcance para ayudarnos, y Él es el único que verdaderamente da esa paz, ¿verdad, pastor? Sí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Vamos a ahora preguntarle, pastor, ¿cómo es su relación ahora? Ahorita nuestra compañera María Elena hablaba sobre su anterior matrimonio y sobre su experiencia ya ahora en su nuevo matrimonio con la pastora Yolanda de Castro. ¿Cómo es ahora ya su vida en este nuevo matrimonio? Yo tuve 2 años de enfermo de depresión, hasta que un amigo mío que era médico, ya murió también, me dice, ¿cómo está, Castro? Si me hablaba, estoy viendo, bien fregado, me decía, porque así hablaba él. Dice, ¿cómo come, cómo duerme? Ya me empezó a entrevistar, y ya le dije la verdad, pues casi no duermo, esto y esto y esto y esto. Me dice, trae una depresión bien terrible, le voy a dar una receta. Nomás que le dije, no me va a dar tranquilizantes, no me va a dar barbitúricos, no me va a dar nada de drogas, porque entonces nunca voy a salir de ahí. O sea que no tenía esperanzas de volverse a casar. No. Es que, pero después de la depresión, que Dios me sanó a través del medicamento que el doctor me dio, porque me dio un medicamento que no es controlado, entonces ya empecé a reaccionar y me sentí bien. Y entonces un día paré, ya me tomé la caja que me dio el doctor y me empecé a sentir otra vez igual. Le digo, Doc, ya me estoy sintiendo otra vez igual. Pues, ¿qué hizo, Castro? Le dije, esto y esto que usted me recomendó. Pero, ¿para qué paró? Me dijo, si yo nunca le dije que parara. No, pues que yo no sabía. Entonces ya me tomó otra caja de pastillas y me sentí mejor. En otras palabras, le digo, yo fui el que te quitó la depresión. Así es. Entonces yo empecé a orar, lógico, ¿verdad? Estaba solo con 3 hijos, que me dejó mi primera esposa, y con un ministerio que tenía 30 años trabajando con adictos a droga. Entonces todo se vino abajo, todo, y yo empecé a orar, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo no sé si me crean ahorita, pero solo una vez en toda mi vida, en estos 48 años, yo he oído la voz de Dios, así como están oyendo ustedes, audible. Estaba pasando una crisis muy terrible, me hinqué a orar, le dije, yo no sé qué voy a hacer, Señor, si tú no me ayudas. Y escuché la voz de Dios, una voz de autoridad, una voz de amor, pero una voz de firmeza tremenda, que no hay palabras para explicar. Me dijo, me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y yo empecé a llorar. Yo ni sabía que estaba en la Biblia este versículo. Después de muchos años lo encontré, Jeremías 29, ahí está. Entonces quiero decirle que Dios está vivo, Dios existe, Dios es real, y hoy más que nunca sé que Dios es todopoderoso.
Y después de que yo pasé la crisis de esa depresión que les digo cuando murió mi primera esposa, empecé a orar. Y un día me llamó un amigo mío que es pastor, me dice: Castro, acá están unos apóstoles, ¿no quieres ir a oírlos? Digo: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Dijo: ya. ¿A qué horas? Ahorita a las 6, ya paso por ti. Y como es de mucha confianza, me llevó y tuvimos el último día, y ahí es donde conocí a los que ahora son mis pastores allá en Honduras. Y entonces cuando tuve esta experiencia, ellos ministraron a mi primera esposa, oraron por ella, nomás que ya era el tiempo, se fue, y él me dejó una tarjetita, me dijo: mire, esta es mi dirección, mi teléfono, ahí están todos mis datos, cuando se le ofrezca algo, con confianza. Y entonces cuando murió mi esposa, eso fue como en diciembre, entonces en enero le chateé ahí por el internet, le dije: ore por mí, apóstol, mi esposa acaba de morir y estamos muy tristes. ¿Y qué creen? A los 2 meses ya estaban ahí los dos. Y me dijeron: venimos por 3 pastores y tú eres uno de ellos. Wow. ¿En dónde? ¿Ciudad? ¿Aquí en Juárez? En Chihuahua. En Chihuahua, Yo ok. vivía en Chihuahua, 30 años estuve ya trabajando en Chihuahua. ¿Y cuándo conoció a la pastora Yolanda? Pues ahí, para allá voy. Entonces, cuando ellos oraron por mí, entonces me invitaron a Honduras. Ok. Y me dijo el apóstol: yo tengo ya muchas hijas espirituales, me dijo. Y yo nomás me reí. ¿Y Así si quería una esposa? Claro que sí, no es bueno que el hombre esté solo. No, así no, se pero me ve. refiero a que, no sabemos que regularmente los hombres no les gustan ni suelen estar solos, pero me refiero a que si usted pedía, o sea, en su oración, o solamente el Señor le dijo: pues aquí está. No, sí le pedían, Señor. Nada más que en Chihuahua pues había muchas mujeres, pero yo no podía, ni andaba buscando tampoco, así como se dice A lo loco, dice. entre los hombres, ¿verdad? No, y dice que en Chihuahua hay muy bonitas mujeres. O sea, Sí. que la tentación estaba al pie de él. Sí, pero cañón. sí. Gracias a Sí. Dios 4 años estuve así. Mi esposa murió el 17 y yo me casé el 11 con ella. Lo que él no sabe que él oraba, yo antes de conocerlo le decía: Señor, ni que me toquen a mi esposo, ni lo vean, al que va a ser. Entonces usted oraba con autoridad, ya Ajá, ven. yo Ahí lo como peleé. que ya empezaban. No, y lo que no dice ella también es que un día adoptó a México ella. Pero este es otro asunto. Sí, pero Dios tiene Uniendo. todos los tiempos y las sazones Sí. están en la perfecta voluntad de Dios. Oiga, pastor y pastora, cuando ustedes se conocieron, ¿ustedes supieron que eran los indicados o no? Pues yo le voy a decir la verdad, desde que la vi la primera vez, como Sí supo. ella- Dijo esa morenita. ella fue la que me atendió. Yo estuve 21 días allá en Honduras, Oh, sí. entonces ella fue la que me atendió a mí. Entonces sí supo. O ¿No? nomás le gustó. No, yo supe que ella era. ¿Y usted, Pe- pastora? No, ¿No supo? No. sabía que era él? no. Yo oraba, Dios me había prometido que tenía a mi esposo, que nos íbamos a conocer, pero yo le puse muchas características a Dios. Muchos No, requisitos. muchos requisitos. No le puse características físicas, pero sí, le pedí requisitos y lo vi y no me gustó. Dice: no te No guste hizo ni, clic. no, ni de entrada ni de salida. pero fue algo que pasamos un año, tuvimos comunicación como amigos, y cuando regresa a mi país me pide, no fuimos novios, me pide que fuera su esposa, y yo le pregunto que por qué quiere que yo sea su esposa. Me dice: porque Dios ya me dijo que usted es, y si no quiere, no me conteste ahora, no hay problema, pero Dios le va a hablar. Y yo dije: qué seguridad de hombre. Y tuve temor de Dios en mi corazón, no casarme con la persona Correcta. correcta, porque le dije: la decisión más importante que voy a tomar. Y Dios me confirmó como a los 3-4 días que él era mi esposo. Yo me había venido. Y ahí ¿Y cómo le confirmó? entré un tiempo de comunión con Dios, 3 días me encerré, y el Espíritu Santo
te hace preguntas. Los necesitamos entrar en comunión nosotros. Más que recuerdos, porque mira qué tremendo. No sé cuánto tengamos el tiempo, pero en el 2007 su primera esposa muere. Y en el 2007 yo entro 7 días de adoración por 7 horas. O sea, yo ya estaba pastoreando, yo no entro por mi necesidad, sino por la necesidad del pueblo, con todo el pueblo. Y en esos 7 días, Dios me confirmó que Él había soltado lo que estaba retenido para mí. Él me lo dijo. En ese tiempo que yo estuve afuera, yo le dije, Señor, yo quiero que me digas si Él es mi esposo. Solo una aclaración, no oren para que se muera nadie. Oh, no. Ya el propósito. Yo no libre de eso. Entonces, me dijo, yo te solté lo que estaba retenido. Y el 2007 murió mi primera esposa. Y me dijo, ¿cuál fue la señal que tú me pediste que iba a ser tu esposo? Yo no me acordaba porque había orado en el 2003. Y yo le digo, no me acuerdo. ¿Qué te dijo él que yo era su esposa? Esa fue la señal. Porque yo le puse al Señor una señal. Le dije, yo no quiero andar con un novio, no quiero andar perdiendo mi tiempo. Yo quiero que tú conozcas al hombre que me voy a casar, y el hombre que va a ser mi esposo me va a pedir matrimonio. ¿Y cuánto tiempo fue el inter después de que se conocieron y que Dios te confirmó, pastora, que el pastor Castro era tu compañero, tu esposo? En 6 meses nos casamos. Wow. Express. Wow. Es que así trabaja Dios. Tenemos 12 años de casado. Bueno, pastor, es que eran las señales que la pastora le había pedido a Dios, entonces Dios le contestó, ¿verdad? Pero yo no sabía nada de eso. Esa historia, después de que nos casamos, ella me la platicó. Wow. Y que si usted tenía la certeza, porque usted Dios, el Espíritu Santo, le dejó saber que era ella. Ella no estaba todavía segura, si era realmente. Entonces ella entra en esa comunión con Dios y Dios le confirma que verdaderamente usted es el esposo para ella. Y fue en Honduras donde ustedes se casaron. Sí, allá, sin conocer yo a nadie. Tuvimos 2 bodas, una civil en la congregación donde ella pastoreaba, con 200 gentes, sin conocer yo a nadie. Y una tarde, cuando llegó una señora así chaparrita, me dijo, usted no sabe ni dónde se va a meter, hermano, me dijo. Y luego le hablo a ella, ven, y luego ya, ¿qué pasó, hermana? Dice, mire lo que dice, que no sé ni dónde me voy a meter. Y luego me dijo, es que es de Olancho, yo ni sabía que era Olancho. ¿Y qué era? Las olanchanas le hacemos así. Son enojadas. Es un departamento de Honduras. Son mujeres enojadas. Y eso es lo más maravilloso. Ya para ponerle la cereza, como dice al pastel, lo más maravilloso de lo que Dios hizo en nosotros, porque Él era pastor, yo era pastora. Pero yo siempre enfoco esto, no es lo que nosotros hacemos, sino quienes somos. Y ahí tú le preguntaste cuál era su debilidad en su primer matrimonio. Un buen ministro, un buen hombre de Dios, pero su matrimonio cometió errores, como yo cometí errores, y esos mismos errores los trajimos al matrimonio. Pero ahí en su misericordia, ¿verdad? Dios nos enseñó, en algunas partes Él era más maduro, en la parte de matrimonio, en otras era yo, ¿verdad? Pero comprendimos que no era lo que él sabía, sino lo que yo sabía, sino que éramos equipo. Aún ministerialmente, hasta eso tuvimos que trabajarlo, porque Dios no nos llama a competir, sino a cumplir nuestra función y nuestro rol. Y el poder adoptar a los hijos, no son ni sus hijos ni mis hijos, sino nuestros hijos. Y hoy tenemos 5 hijos y 7 nietos. Ah, qué bendición, ¿verdad, pastor? Y como dice usted ahorita, pastora, qué importante, ¿verdad? Es hacer equipo. Así y es. Respetarse, porque cada uno trae dones, talentos que Dios impartió sobre cada uno, ¿verdad? Así que es. son un equipo, son el cuerpo de Cristo, que Dios los unió con un propósito para expandir su reino, ¿verdad? Y no crean que fue como los cuentos de hadas. No, se pastor. casaron y fueron muy felices. No. Y colorín colorado, ¿no? 12 años de ajustes. Sí, de 12 acuerdo, años de ceder. acuerdos, hasta que Dios nos dio una revelación.
para ponernos de acuerdo. Sí. El altar matrimonial. Después, trabajarlo, después ceder. platicamos de esa parte, pero es muy importante que la mencionemos, Sí. porque ese ha sido el secreto Sí. nuestro, el altar matrimonial. Cuando invitamos a Dios en medio Sí. y platicamos nuestros problemas, Porque hay. nuestros desacuerdos, Sí. y ponemos a Dios en medio Sí. sin criticar, sin discutir, Sí, sin sin argumentar, enojarse. sin enojarnos, platicamos porque ahí está Dios en Sí. medio. Y entonces ahí encontramos el poder del acuerdo. Así es. Qué hermoso, ¿verdad, pastor? O como dice usted, la comunión, ¿verdad? Y la relación del altar familiar, Así donde las diferencias que se pueda tener uno y otro, sin atacarse, ¿verdad? Uno Así y es. otro, sino que se reconoce, ¿verdad? Si se tiene que pedir perdón, se pide perdón. El altar es para reconciliarse con Es Dios. una Y reconciliación. Dios con el hombre. Altar en hebreo Hombre con hombre, significa, perdón. el altar significa en hebreo lugar de encuentro. Sí. Ahí es donde Sí. nos encontramos, ella y yo y Dios. Sí. Qué hermoso, pastor. Pues esta es una parte que se queda también como un mensaje, ¿verdad? Para los matrimonios que Dios ha unido con un propósito y con un plan. Tenemos que aprender a ceder. Sí. A ceder espacio, a aprender a trabajar muchas áreas en nuestras vidas. A veces nosotros las mujeres creemos que tenemos todo el derecho para hablar y reclamar, y muchas veces hay que callar, a comprender el estado de ánimo de las personas. No todo el tiempo están iguales. Yo era muy intolerante, lo decía la otra vez. Mi esposo con un don de paciencia, y eso me hizo a mí desarrollar paciencia, me hizo formarme, áreas que me ha formado. De primero eran unos choques bruscos, No, porque imagínense dos culturas diferentes. sí, Sí. Dicen que los mexicanos somos bien machistas y luego las holanchanas son bien Doble. machonas. Olvídese, eran unos sí, choques. sí. Pero Dios obraba en todo eso cuando poníamos al Señor. Nos en ha medio. procesado, nos ha quebrantado, nos ha hecho entender y comprender que si Dios no está en nosotros, Ok. No, diga Sí, adelante, pastora, sí. termine. si Dios no está en nosotros, de nada serviría tener un matrimonio, tener un hogar y tener vida, digo yo, porque pedirle vida al Señor y vivir amargada, sufriendo, no tiene sentido. Pero lo importante es que podamos disfrutarnos cada día. Fíjese que es bien importante porque, por ejemplo, las personas que ya hemos tenido una experiencia de matrimonio y que de alguna manera fue fallida, Sí, ¿verdad? Yo lo hablo por mí, a título personal. De alguna manera pensamos que cuando llegamos con el uno con el otro todo va a ser bonito, ¿verdad? Ajá. Pero no pensamos en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestros genios, y más porque a veces la mujer mexicana es matriarcal, y poco sabemos de lo que le llama el altar matrimonial. Poco sabemos y poco se habla también en las iglesias, y eso yo creo que falta aquí. Como tenemos un poquito de espacio, ¿por qué a los radioescuchas no nos abren esa puerta para que aquellas que en algún momento no lo conocimos, ¿verdad? Y no lo aplicamos, que ahora sí lo conocemos, pero no tenemos con quién aplicarlo, pero que de alguna manera la gente ahorita que esté escuchando sea como un aliento para aquellas que puede ser. Es que el altar es una revelación de Dios. Todos los hombres de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, levantaron altares a Dios. Así es, sí es cierto. Aún Noé levantó un altar después de que salió el arca de Noé, un altar familiar. También tenemos que entender, hay 7 clases de altares diferentes. pero en por los el que- tiempo solo vamos a hablar del familiar, Por el tiempo nada más. matrimonial. El altar matrimonial es cuando tu esposa, tu esposo y tú se ponen de acuerdo y tienen un encuentro delante de Dios para ponerse de acuerdo. Y no es que hacemos un culto, ¿verdad? Como un religioso, porque cuando tratamos de un matrimonio cristiano, pues ambos conocen la palabra y se tiran bibliazos, o sea, Ay. se tiran
Esas son versiculazos, versículos para defendernos. Sí, sí, se agarran a la Biblia para defendernos con la palabra. Y tú me dices, pero la Biblia dice esto, y entonces nosotros así, ¿verdad? También. Y mi esposo, por ejemplo, un tema sencillo, que hay pleito en todos los matrimonios, o la finanza, ¿verdad? Cuando no sabemos administrarlas. Entonces, nosotros, él independiente y yo también, cada quien traía su dinero, y a la hora de pagar las deudas, ¿quién las pagaba? Y yo me enojaba y le decía, mira, ahí están las deudas, ¿cómo vas a hacer para pagarlas? Y él con mucha sabiduría me dijo, de ahí nació la raíz, para acercarnos y ponernos de acuerdo, y me dijo, ¿por qué mejor no le decimos al Señor cómo vamos a hacer para pagarlo? Y eso me tocó. Y yo dije, cierto, porque las deudas no son de él, son mías también. Y así con matrimonio es 50 y 50. La mujer quiere que el hombre dé el 100, o el hombre quiere que dé a la mujer del 100. Y tiene que ser compartido, pues pondrán a los dos juntos si no están de acuerdo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en los desacuerdos. ¿Verdad? Yo creo que esa es una clave, sí, ¿verdad? Para los que están escuchando. Sí. Y ya le dije, ok, cuando venga la bendición aquí, se la vamos a presentar a Dios, le vamos a dar gracias a Dios, porque discutimos a veces y no hemos recibido ni el dinero, y cuando ya llega, ya está bajo maldición, porque hemos murmurado y hemos quejado y todo. No, dale gracias a Dios por la bendición que viene, y luego nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. ¿Y es fácil ceder? ¿Cómo administrar? Sí. Yo creo que hay que quitar el orgullo. Eso se requiere madurez. Y humildad. Hay que quitar el orgullo para ir cediendo muchas cosas, porque por el beneficio de ambos y de la familia. Entonces oramos. Mi esposo me dice, quiero invitarte a un altar matrimonial, y yo ya sé que es algo que hay desacuerdo y que lo vamos a arreglar en el altar. Y en el altar no adoramos ni nada. Ahí, como estamos en nuestra habitación solo, siempre esperamos que estemos solos, que nadie escuche ni que nadie vea, porque nuestros problemas son de los dos, no es público, no es de nadie más. Exacto. Que tenemos que resolverlo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé el consuelo, que nos dé la guianza, que nos dé la sabiduría. Y ya me dice, mira lo que yo quiero decirte, me molesta esto, o traigo estorbo en esto, no estoy de acuerdo en esto, ¿qué podemos hacer? Y ya Dios nos da la sabiduría, nos ponemos de acuerdo para tener la paz y la satisfacción y encontrar una solución. Solución, esa es la intención. Sí, y si tenemos que pedirnos perdón, nos perdonamos ahí, y hemos llorado juntos. Entonces se puede decir que al altar, por ejemplo, no sé, resumiendo, no se va por una necesidad, sino por un propósito. Por un propósito, claro. Las necesidades nos van acercando al propósito, porque hay matrimonios que dicen, no, pues yo tengo dinero, tengo casa, tengo trabajo, o sea, no tengo necesidad de nada, pero hay un vacío. O sea, nosotros hemos aprendido a respetar su espacio cuando quiere estar solo, yo cuando quiero estar sola, porque es una necesidad cuando queremos estar juntos, ¿verdad? Es una necesidad cuando queremos estar en familia. Hemos aprendido a saber administrar el amor, lo de él, con el padre y con nuestros hijos. Ok, pastora, ¿tú qué dirías a matrimonios? Porque ahorita, en la actualidad, la mujer también está muy preparada, la mujer a veces gana un poco más que el varón, ¿sí? ¿Qué aconsejarían a esos matrimonios que cuando la mujer está más preparada académicamente, económicamente también trae una mayor aportación, unir sus finanzas y presentarlas delante de Dios? Es lo correcto. ¿Qué aconsejarías? Es lo correcto, porque si no hay acuerdo, es una puerta abierta para que haya un divorcio. La mujer se cree más y al hombre lo denigra por lo que da. El esposo Dios no lo da para que nos dé más. El esposo ha sido enviado, sí, para que nos provea, pero también para que nos proteja, nos dé cobertura. Entonces hay mujeres que quizás tienen un hombre que no les provee lo suficiente, pero es un hombre que las protege, las cuida, no las maltrata. Hay otras que les da mucho dinero, pero las maltratan, las humillan.
Y entonces tenemos que valorar que el propósito de Dios no es el dinero, el propósito de Dios es el acuerdo, es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces eso es muy importante. Entre nosotros no hay secreto. En algún momento hasta eso tuvimos que irnos poniendo de acuerdo. Ni en esto hay secreto. No, Qué bueno. no. Y no es falta de respeto, pero no hay ningún secreto. Entonces yo digo, si es una persona que ama, no tienes por qué esconderle nada a nadie. ¿Quién puede ser tu mejor amigo? Tu esposo. ¿Quién puede ser tu mejor amiga? Tu esposa. Entonces no le puedes contar a otra persona que no te va a traer una solución, una respuesta, más que la pareja. Y el tener dineros, bueno, a veces es que hay que trabajar también cuando la persona se quiere aprovechar de la otra, ¿verdad? Que quiere abusar, ¿verdad? Del dinero de la otra. Y aquí no es de abusar, sino de poder de acuerdo en qué vamos a invertir el dinero. La palabra dice que cuando tú te unes a tu esposo te haces una sola carne, ¿verdad? Dice, ya no son dos, sino ya son solo uno. Entonces lo que le pasa a uno le tiene que doler al otro, ¿verdad? Así es. Entonces por eso es que se tienen que cuidar. Y Sí. como lo que dices tú ahorita, pastora, qué mejor que tu otra parte o tu misma parte, ¿verdad? Porque Sí. ya eres uno, Claro. solo. Cuidarte, y qué mejor que es la mejor persona en la que se puede confiar, ¿verdad? Sí. En la que puedes descansar y en la que puedes confiarle y no tenerle ningún secreto, porque ahorita es algo bien importante que tú compartías. Ahorita mostraba el pastor el celular, ¿verdad? Que Ajá. son los medios de comunicación, que son ahorita muchas de las áreas por donde también el enemigo se está infiltrando, Se aprovecha. ¿verdad? A través del Facebook, a través del Instagram. Hay muchas infidelidades O sea, a través de las redes. aún con las amistades o los novios de años atrás que están localizando por los medios de comunicación. Ajá. Y resulta que yo he escuchado a personas, pastora, en el caminar, que les dicen que siempre las amaron y que nunca las pudieron olvidar, ¿no? Entonces, ellas ya están en Cristo Jesús y les remueven sus sentimientos y sus emociones, pero porque abrieron la puerta precisamente a ese medio de comunicación para escuchar. Pero hay otra parte importante que nosotros también, en los tiempos de altar matrimonial que hemos tenido, rompimos toda atadura con parejas anteriores que tuvimos, renunciamos, ¿verdad? Entonces no puedes estar en un matrimonio cuando todavía estás pensando en otro, ¿verdad? Aunque estemos en Cristo. Entonces una de las partes de nosotros también consagrarnos como matrimonio es poder dejar el espacio solo para nosotros, y aquello que fue del pasado, nosotros testificamos y no tenemos problema para testificar, porque Dios ya sanó y restauró todas nuestras vidas y somos nuevas criaturas, como decía mi esposo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces hay mujeres que están atadas, aunque no tengan el celular, pero todavía están en su mente, con pensamientos hacia su primer novio, su primer enamorado, en la emoción. Y todo eso le corresponde a uno de mujer. Lo que pasa es que a veces no es enseñado poder renunciar para que puedas tener una relación sana en matrimonio. Ok, y eso lo hacen ellas, la persona directamente con Dios, Sí. renunciar y Sí. decirle, Señor, yo me Sí. deslindo de Pensamientos, todo lo que me haya sentimientos, unido hacia emociones, esa persona, ¿verdad? Cartitas, corazoncitos, Palabras, regalitos, cosas que hasta nos ropa, ataron, fíjese, ropa también. que nos ataron con personas. lugares que tenían en común. Sí. Muy bien, pastora. Sí. Bueno, pues gracias, yo sé Sí. que varios hemos sido bendecidos, ¿verdad?, con este testimonio y con todos estos consejos que Dios ha impartido a los pastores Castro. De esa misma manera, aquí tenemos a Efraín Contreras, dice, les pido oración por mi padre Saúl Contreras, es alcohólico, hermanas, que Dios lo sane. Amén. También tenemos a David Cervantes, dice, quiero rogarles por la vida de mis hijos, ellos están en drogas, están mal, se llaman Silvano y Daniel. Ernestina Corrales, les pido oración por mi matrimonio, está devastado, pero confío aún que Dios puede cambiar el rumbo de ello
que no, para un testimonio para Dios. Flor Carvajal, ¿pudiera ayudarme dándome un consejo? Mi hija se fue, tiene 18 años y no sé qué hacer. Siento que no está preparada para juntarse con alguien. ¿Qué hago? Me siento triste. Berenice Puertas, quiero pedirles que me ayuden en oración. He pasado momentos duros con mi esposo, es buen hombre, buen papá, pero tiene problemas con el alcohol. Oren por él. Víctor Guadiana. Luis, saludos desde Venezuela, aquí de Puerto Ordaz. Me gustó el testimonio, les veo por rojo. Bueno, vamos a hacer una oración. Voy a pedir a la pastora Yolanda de Castro que nos apoye en esta oración por todas estas peticiones, pastora. Son en base al testimonio de lo que acaban ellos ahorita pues de escuchar, ¿verdad? Y sé que Dios está tocando. Que la pastora tenga antes de orar, estoy viendo que están pidiendo, si hay algo doloroso para los padres, es poder saber que nuestros hijos han caído en drogas, en alcohol, o se han desviado del Señor y han tomado decisiones incorrectas. Cuando nosotros le pedimos a Dios con ese sentimiento de dolor, no vamos a poder traer a nuestros hijos. Tenemos que entregárselos a Dios para que sea Dios que los traiga donde esté y poder darles todo el amor que nosotros necesitamos por el cariño que ellos necesitan, porque hay un vacío. Así es que yo sé que Dios puede hacer cosas maravillosas y vamos a orar para orar por todas las peticiones. En este momento, Padre, te podemos, Señor, todas las peticiones, Señor, de personas aquí presentes que han pedido, Señor, por Efraín Contreras, su padre que está pidiendo por Saúl, Señor. Sí, así como hiciste en nosotros, Señor, sacarnos del alcohol y de las drogas a mi esposo y a mí, Señor. Sí, Señor. Así puedes obrar, Señor, en los hijos de diferentes padres, matrimonios, Señor, que sus hijos han caído en eso. Oramos por Silvano y por Daniel. Sí, Espíritu de Dios, que tú los libertes, Señor, y que rompas cadenas y llenes ese vacío. También te pedimos por Ernestina Corrales, Señor, por su matrimonio. Espíritu de Dios, Padre, cuando tú entras, Señor, y tomas la decisión, Señor, de restaurar el matrimonio, le cambias la mente y los pensamientos, Señor, del hombre y de la mujer. Señor, oro que todo ese acuerdo, Señor, que esté en este matrimonio, el poder del acuerdo venga sobre ellos. Oramos, Señor, por Flor Carvajal, oh Dios eterno, que el consejo, Señor, que ella necesite sea, Señor, poder entender, comprender y ayudar a su hija, Señor, aún cuando se equivoque, porque de los pequeños errores, Señor, sacamos grandes lecciones. Dios eterno, es una forma de crecer. Yo sé que ella va a volver a tomar la decisión correcta y que los brazos de su madre estén siempre para ayudarla, para protegerla y para guiarla. También oramos, Señor, por Berenice Puertas, Espíritu de Dios, en este momento, Señor, que está viviendo con su esposo. Quebranto, Señor, toda maldición de alcoholismo. Quebranto, Señor, toda soledad. Quebranto sobre Víctor Guadiana, Señor, todo aquello que lo atrapa, Señor, en el engaño, en la soledad, Señor, y en ese vacío que solo Cristo lo puede llenar, y tú lo encuentres, Señor, y hay arrepentimiento en la vida de él, Señor. Y si hay alguno que nos escucha, que no ha recibido a Cristo, Señor, en su corazón, que pueda decirle: Señor Jesús, tú eres Dios eterno, que perdona todo pecado y perdona nuestros pecados, y te aceptamos como único Señor y Salvador, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, llegue a los corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues así estamos despedidos de este programa Dios de Impacto, y estaremos próximamente la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Sí, nos vemos la siguiente semana. Vamos a tener un tema un poquito polémico, los celos, vamos a tener un testimonio en relación a eso, y va a haber celos. Vamos a tratar diferentes tipos de celos, de hermanos, de pareja, etcétera. Muchas gracias a todos y a todas, y queremos decirle que en Cristo hay solución. Amén. Hay esperanza. Amén. Pero el reino de Dios es muy diferente a las religiones. Amén. Gracias por invitarnos. Bendiciones. Bendiciones.
Gracias por acompañarnos al final de tu programa. Dios de Impacto. Dios de Impacto. Te esperamos en la siguiente emisión. Si te perdiste este programa, busca la repetición en Spotify como Shekinah Podcast y en YouTube en Shekinah Radio 95.1 FM. Comparte. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. La gloria del Señor es muy impresionante, su poder es inigualable. Quiero entregarte